Bien, señor, estamos de vuelta con Matinal, Marjorie Espinosa, Domingo del Pilar, quien les habla, Percio Maldonado, aquí en Matinal, para estar acompañado además de Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, Santo Méndez, William Capellán y bienvenido Rojas en la opción de la mañana. Y vamos a conversar con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Ingeniero, bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días a ustedes, a Percio, Marjorie y Domingo, a los amigos y del equipo de este importante matutino. Las gracias por esta invitación. Muy bien. Ingeniero, es un placer tenerla acá. Vamos a comenzar por algo que se anunció ayer, que es una especie de renovación o de acuerdo entre los tres principales partidos para evitar que el viernes 16 tengamos líos en las alcaldías para los bufetes directivos. Aparentemente la base del acuerdo es que el presidente del ayuntamiento será el partido mayoritario de quien pertenezca al síndico. Sí, esa es la regla de oro que se ha venido implementando en los últimos años. Esto inclusive desde cuando el doctor Peña Gómez, con una visión clara de crear una gobernabilidad en los ayuntamientos, entendió que era importante hacer estos acuerdos y nosotros hemos seguido de manera tradicional esta práctica que evidentemente garantiza una mayor gobernabilidad en los ayuntamientos de todo el país. Y precisamente en el día de ayer, una comisión nuestra, encabezada por el secretario general interino recientemente electo, pues, y los miembros que componen parte de lo que es la Secretaría Municipal, sostuvieron ese encuentro para renovar esos acuerdos, de manera que pudiese tener una garantía en todo el territorio nacional de que se produzca con orden, como debe ser en estos procesos donde está en juego la gobernabilidad de los ayuntamientos. Pero eso no resulta antidemocrático, porque hay ayuntamientos en que hay dos partidos que pueden tener mayoría de regidores. No tapa esto, digamos, porque se supone que es un síndico, que es el gerente, el que maneja la cotidianidad administrativa. No, normalmente estaría mejor vigilado si tiene a alguien de un partido Normalmente lo que se trata es precisamente de evitar transfugismo de un partido a otro en una composición de una directiva de una sala capitular. ¿Por qué? Porque siempre el que ostenta la posición de alcalde o de director de distrito municipal tiene mayoría de la junta directiva. O capacidad de compra. No, tiene mayoría porque es que precisamente la posición de elección de él es producto de esa gran mayoría que recoge en ese proceso electoral. Y lo que se evita es que, por ejemplo, de un mismo partido, aun tú perteneciendo a ese partido, vaya a ser mayoría con otros partidos en contra de lo que es ese ayuntamiento. Ingeniero, el año pasado se logró un consenso más o menos parecido con relación a este tema de la gobernabilidad en los municipios, pero aún así hubo en algunos lugares en donde no fue acatada esta situación. Para este año, siempre hay un consenso siempre hay sus generalizado. excepciones Alguna rebeldía. de rebeldías en algunos casos. Pero lo tradicional es que en más de un 95% las cosas pasan sin mayores problemas cuando ya previamente se establecen estos acuerdos. En el caso del PRD específicamente, y atendiendo a la inquietud de Domingo, ¿pudiera haber alcaldes o regidores que no respondan a la línea institucional del partido y que no se quieran someter a este acuerdo? Eso se ha manejado con mucha institucionalidad en los últimos años, inclusive en los tiempos de mayores crisis. Ha habido una respuesta institucional por parte de los legisladores, de los regidores y de los directores y vocales de distritos municipales. Ellos acogen la línea. Ellos acogen la línea y ha sido la tradición. Yo creo que es una práctica ya que evidentemente, como tú señalas, Domingo, en algunos casos se presentan algunas actitudes de rebeldía, pero que siempre eso se puede subsanar también porque se ha hecho. O sea que se supone que entonces la celebración de ese pacto responde a unas consultas previas que se habían realizado y con eso la intención de mitigar posibles críticas. Esto tiene raíces muy profundas en términos de tiempo, ¿no? Y evidentemente fue producto de alguna práctica que se daban de transfugismo de posiciones que lesionaban la verdadera identidad
de la composición de una sala capitular. La situación interna por la que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano, ¿no hay alguna posibilidad de que se refleje en alguno de esos cabildos? Yo no creo, porque el año pasado también teníamos una situación un poco difícil y las cosas se manejaron con un apego a lo que era el orden institucional y las directrices y estos acuerdos que han sido ya una tradición. Evidentemente que siempre puede haber cualquier tipo de desavenencia o rebeldía, como señalaba, pero nosotros entendemos que esto es fundamental, porque es que creamos ese espacio de gobernabilidad adecuado a los ayuntamientos. Y fuera, perdón, y esto va para uno y para otro, o sea, sí, eso no es para favorecer ni al PRD, ni al PLD, ni al Partido Reformista, sino que es una regla de oro que ya está establecido. Claro, fuera de ya las autoridades municipales y en el campo legislativo, usted ha dado a conocer que ya los voceros, vamos a decir el vocero, vicevocero y secretario de la Cámara de Diputados sería escogido este próximo día 15. ¿Tiene usted conocimiento, de acuerdo también a otros precedentes, de que tal vez hubiera la intención de establecer una vocería paralela? No, fíjese, nosotros hemos convocado, como es la tradición de manera institucional, a la Casa Nacional para que asistan todos los legisladores. Esta vez lo hicimos por una carta personalizada a cada uno, invitándola a que mañana 15 a las 4 de la tarde tendremos la elección del vocero, del vicevocero y de la secretaría, de manera que ahí pueden todos, de manera libre, plantear su candidatura y de hecho ya elegir y ser elegido. De manera que eso se va a dar de manera institucional mañana. Esperamos que sea al igual que como ocurrió el año pasado, donde se convocó a la Casa Nacional, la mayoría acudió y ahí se produjo esa elección. Aunque es casi seguro que usted tendrá algunas ausencias muy claras y definidas. Todo es posible, pero yo creo que las cosas avanzan y la institucionalidad se fortalece. Ingeniero, vamos a conectar con los compañeros de la opción de la mañana para darle paso a Johnny Vázquez, que tiene una intervención. Johnny, adelante, buenos días, Johnny, adelante. Buenos días. Buenos días para ustedes y buenos días para el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Ingeniero, en la República Dominicana, todo político que está en el ruedo aspira a la presidencia de la República. Y en el marco de esa aspiración, lo que hace es ganar adeptos, tratar de conquistar sectores, sobre todo aquellos sectores que inciden en la vida pública y que pudieran tener cualquier tipo de fuerzas para agenciársela a los fines de llegar al solio presidencial. En el caso suyo, tendrá que librar dos batallas que le faltan, muy importantes las dos. La primera, no solamente mantenerse en la presidencia del PRD, sino lograr un partido masificado y lograr un partido con la capacidad de que usted, que ha dicho en varias ocasiones que aspira a la presidencia de la República, pueda no solamente competir, sino ganar las elecciones. Entonces, la pregunta que quiero argumentar es la siguiente. ¿Cómo pretende usted entonces ser presidente de la República cuando su propio partido, usted lo que ha hecho es expulsiones y sanciones, cuando no logró un proceso de reunificación que le permitiera al PRD constituirse en una fuerza compacta? Y usted de compactar sabe muy bien, porque es ingeniero, para las luchas y los retos que le tocan al PRD en un futuro no muy lejano. Ahí dejo mi pregunta. Los procesos de los partidos políticos son dinámicos y pasan por diferentes etapas. Nosotros hemos tenido una serie de etapas de circunstancias adversas en materia de lo que ha sido precisamente la consolidación unitaria del PRD, por razones muy fundamentales. Nosotros hemos dicho que a pesar de haber sido el partido más antiguo, el partido mayoritario, el partido más votado en la República Dominicana, hemos sido el partido que menos ha gobernado. Y en ese sentido, las razones, las causas para esta situación son muy claras. El irrespeto, la desorganización y la disciplina. Y nosotros hemos querido entrar en un proceso precisamente de crear las condiciones de llegar a tener un partido moderno, un partido organizado, un partido disciplinado para tener un partido ganador. Y estamos trabajando en eso. Y los acontecimientos se van desarrollando. Nosotros tenemos grandes esperanzas, grandes perspectivas de que el PRD saldrá fortalecido de este proceso, que el PRD no es un asunto de hombres ni de mujeres, es un asunto de una institución que representa un sentimiento nacional y que tenemos dentro del marco democrático
consolidar un partido político con proyección de ser un partido ganador, de ser un partido que dé respuesta desde el gobierno a los grandes problemas que afectan al país. Hay aparentemente incomprensión en parte de lo que los enfrentan en el partido. Algunos incluso llegan a decir que usted se cree el dueño del PRD. No, lo que pasa es que nosotros Faraón, hemos llegado a esta posición, no fue por un señalamiento de nadie, de ningún organismo. Nosotros llegamos a esta posición a través de un plebiscito donde participaron más de 600.000 electores, que nos eligió con un 96.37%. Ese plebiscito pudo haber arrojado un 49% y no fuéramos presidentes del partido. De manera que nosotros entendemos que sí tenemos una gran responsabilidad como presidente del PRD y establecer, conquistar, lograr un partido moderno, organizado, disciplinado y ganador. Y para eso, evidentemente, se requieren de acciones, de medidas que no son tomadas por mí, son tomadas por los organismos del partido y que evidentemente han establecido posiciones muy claras y definidas en ese sentido. Ingeniero, dame un segundito, Domingo, a ver si podemos contextualizar esto. Después del CEN, del Coliseo, el día primero, Teo Cruz acudió a la Junta Central Electoral a depositar me imagino el acta y a presentar a los nuevos funcionarios que había designado. Sin embargo, un tribunal después decidió en una sentencia reponer a Yanilda Vázquez como secretaria de organización de ese partido. ¿En qué medida altera una decisión como esta un proceso interno en la que probablemente la parte que tiene que ver con el padrón, con la renovación del partido, tendría que venir validada por el funcionario oficial de organización? No, fíjese, en primer lugar, las resoluciones que adoptó el Comité Ejecutivo Nacional están muy claras, muy definidas. En esas resoluciones se establece la responsabilidad del padrón a la comisión conjunta, que está compuesta por 3 organismos del partido, y a una serie de funcionarios que por su posición le corresponden implementar ese padrón de militantes. Pero mire, nosotros acudimos a la Junta precisamente a depositar esa acta que contenía 14 resoluciones. 14 resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional que iban a rescatar la vida institucional del partido, que iban a proveer de un padrón, de una carnetización, de una adecuación electoral que es importante para los efectos de las próximas elecciones. Y otros aspectos como una consulta programática en la que pretendemos hacer contacto con todos los sectores de la sociedad para poder presentar al país una propuesta, un proyecto de nación que pueda contribuir desde la oposición a implementar planes y programas que vayan en beneficio de esa grande mayoría en sectores que le afectan de manera directa. Es cierto, yo no quiero entrar en muchas consideraciones jurídicas, porque eso lo están manejando los abogados del partido, pero hay cosas que resaltan, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene un problema de carácter penal, yo no creo que usted vaya a un tribunal electoral a resolver ese problema. Entonces aquí se dio a la inversa. Usted tiene un problema de carácter partidario, electoral, político, y se fue a un tribunal penal, que fue el que emitió esa sentencia que usted señala. Pero además, ya sabe, cuando usted tiene 2 sentencias contradictorias, si se quiere, evidentemente si usted acata una, desacata otra. Es una situación un poco difícil y ahí, evidentemente, la Constitución en ese sentido es bastante clara. ¿Por qué? Porque establece que cuando se le vulneran sus derechos constitucionales, usted tiene el derecho de acudir a un tribunal, pero vaya al tribunal que más afín es con ese derecho vulnerado. En este caso se trata de un tema partidario, de un tema electoral, de un tema político, y le compete al Tribunal Superior Electoral. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero ha dicho el Tribunal Superior Electoral que no tiene capacidad para decidir sobre la obligación de derechos, sino de conflictos partidarios. No, pero el Tribunal Superior Electoral ha dado 2 sentencias ya en las que define claramente que se ha establecido el debido proceso, que no ha habido vulneración a esos derechos y que evidentemente ha ratificado las decisiones de los organismos de disciplina del Partido Revolucionario Dominicano. Pero yo creo que eso son cosas que yo como presidente del PRD debo dejársela a la parte jurídica, porque nosotros sí estamos claros en que hemos dicho de manera reiterada
que respetamos todas las decisiones que emanen de organismos y de tribunales competentes, porque somos respetuosos de la ley y de la Constitución. Nunca nos pondremos por encima de la ley. Lo que pasa es que en el caso de la compañera y amiga Yanilda Vázquez, evidentemente a ella también, en términos personales, se le presenta un gran dilema, o varios dilemas. ¿Cuál es el dilema? Porque yo me pregunto, ella planteaba que ella cesaba el 19 de julio del mes pasado. Esa era la pregunta que yo iba a hacer. Por un lado. Por otro lado, ella a cuál PRD va a ir, al que ella dice que es el PRD auténtico, el PRD amoral o el PRD inmoral. O sea, hay una situación, nosotros de todas formas, si el dictamen del tribunal o finalmente cuando los abogados reciban la sentencia con las argumentaciones y las motivaciones correspondientes y sepan cuáles son los recursos que van a interponer, cualquier decisión nosotros las acatamos. Cualquier decisión final. Cualquier decisión final nosotros las acatamos y en ese sentido nunca vamos a oponernos a lo que son las decisiones de los tribunales competentes. Pero más que reintegrarse al PRD moral o amoral, lo que sí parece un poco una incongruencia con el principal argumento ostentado, vamos a decir, por ese grupo con relación a la vigencia, es precisamente que en este caso estaría dispuesta a ser reintegrada en una función que en base a ese argumento realmente caducó el pasado 19. ¿Usted maneja esas interioridades? Yo eso lo agradezco porque es un reconocimiento a que nosotros, al igual que ella, fuimos proclamados el 28 de febrero en la Arena de Santiago, precisamente una convención de delegados, que es donde se inicia nuestro mandato de 4 años en el Partido Revolucionario Dominicano, al igual que el de ella. Ingeniero, hay otro aspecto de interpretación que se dio y surgió en el día de ayer con relación a los expulsados y los sancionados, y es de la parte del ingeniero Héctor Guzmán y el doctor Julio Curi, que interpretan una parte de los estatutos del PRD que señalan que el ingeniero Hipólito Mejía es miembro de por vida del PRD en virtud de su condición de expresidente de la República. ¿Cómo interpreta usted? Lo primero es que nadie puede estar por encima de la ley y la Constitución de la República, ni siquiera los estatutos de un partido. Y lo segundo es que los estatutos del PRD no contemplan eso. Todo miembro del partido tiene que estar sujeto a lo que son los estatutos, a lo que es el cumplimiento de sus obligaciones, de sus deberes, y no puede estar al margen de lo que es la disciplina institucional de ningún partido. Es una realidad. Entonces, ¿sería estratégicamente incorrecto haber anunciado que no recurriría a los tribunales ordinarios como lo hizo Yanilda Vázquez? Yo no tengo porque se supone que es amparado en función de ese mandato de los estatutos, pero si usted dice que... argumentos políticos que se están manejando ante una situación de hecho. La realidad es la realidad. No solamente se ha manifestado el Tribunal Superior Electoral, sino también el Tribunal Constitucional de la República. O sea, que en eso han habido ya posiciones de organismos del partido y de tribunales del país de manera muy clara, donde han ratificado, donde han planteado, donde han expresado el respeto y el apego al debido proceso en los casos ya que hemos planteado. Ingeniero, ha dicho el presidente Hipólito Mejía que no acudirá a los tribunales ordinarios para pedir que lo repongan en el partido. ¿Implica esto que hay algún tipo de diálogo que tal vez el país no conoce entre usted y el ingeniero? No, ningún tipo de contacto. ¿O están rotas las relaciones ahora? No, nosotros siempre estamos abiertos a todo lo que pueda contribuir a fortalecer al PRD. Evidentemente, nosotros inclusive, no solamente estamos buscando acercamiento con todos los dirigentes del PRD para integrarlo a la vida institucional, que es lo más importante. Y hemos repetido que todos estamos en el derecho y en el deber de llevar nuestra propuesta a los organismos del partido, que mediante un sistema democrático como partido que somos, pues pueden plantearse, pueden deliberarse, pueden debatirse y puede llegarse a conclusiones en términos de la expresión mayoritaria de esos organismos. Pero nos hemos ido más lejos, hemos estado buscando también el acercamiento de otros partidos políticos, de otras fuerzas sociales, porque entendemos que para las próximas elecciones se requiere de un gran bloque opositor que pueda hacer al país un planteamiento de concertación en propuestas de solución a los problemas nacionales. Ingeniero, discúlpeme, pero una precisión. A pesar de esa oportunidad de apertura al diálogo que usted señala, muchos entienden que la última gestión de diálogo, de búsqueda de armonía que hubo entre algunos dirigentes del PRD, Guido Gómez, Tony Peñaguaba, Eligio Jaques,
fue bloqueada prácticamente por la resistencia suya a dar una especie de perdón a los sancionados y a los expulsados del PRD, y que eso prácticamente ese tema es el que ha impedido que se lograra esa reunificación. No, fíjese, en esa conversación nunca tuvo en juego ese tipo de posición, y los compañeros que conversamos lo saben, inclusive se elaboró un acuerdo. La ventaja de ese acuerdo que no se firmó, y que muchos de ellos me plantearon sus excusas, porque ya ellos habían estado de acuerdo, y parece que ante una llamada pues hubo un retroceso en eso, hubo una frustración de la posibilidad de esa firma. ¿Hay una mano maestra? Pero no obstante, nosotros los acuerdos que habíamos establecido, que era incluir en la agenda del Comité Ejecutivo Nacional algunos puntos que entendían ellos que eran importantes, que eran viables, y nosotros también lo incluimos y lo aprobamos. Están aprobados. ¿Cuáles puntos? Como por ejemplo el llamado al inicio de las convenciones para el 23 de febrero del año próximo. Es decir, que ellos acogían la convención sí, para que usted la fijó. Sí, la confección del padrón de militantes, para que definitivamente fuerzas externas no intervengan en la decisión de la elección de un candidato en el PRD. ¿Y cuál fue el punto que obstaculizó la posibilidad de un acuerdo? Eso se materializó sin firmarse, porque nosotros exactamente eso lo sometimos, y otras medidas, otras resoluciones, como el caso de la consulta programática, que nosotros creemos que es importante, la adecuación electoral. Pero esa mediación de la que estamos hablando fue posterior a la celebración de los docentes, ingeniero. No. ¿Eso venía desde antes? Eso fue antes, sí, eso fue antes. Eso hubo un documento inclusive ya elaborado. Pero después de las dos reuniones, la última reunión que sostuvimos, que le iban a llevar una propuesta la última reunión, yo no he recibido propuesta. La última reunión que sostuvimos fue a las 3 de la tarde del miércoles, antes del jueves. Antes del CEN. Antes del CEN. Y me pidieron una hora para volver de nuevo, que estaban todos de acuerdo en los planteamientos. Nosotros aceptamos esos planteamientos y fueron discutidos por nosotros, porque entendíamos que eran beneficiosos para la vida institucional del PRD, establecer lo que establecimos, y están depositados ya inclusive en la Junta Central Electoral. O sea, que esos puntos están ya resultados. Después de esa última propuesta, exacto. Después del CEN usted no ha recibido ninguna propuesta de ningún sector del PRD. No. Pero se ha dado la apariencia de que había una mediación después de eso, y que se le iba a llevar a usted una propuesta para la solución del conflicto. Después de esa frustración, yo lo que recibí fue 3 llamadas de 3 dirigentes de los que estaban precisamente participando, excusándose. Inclusive ayer vi en televisión a uno de ellos que manifestaba que ese acuerdo no se produjo porque el señor Mejía se opuso a que se estableciera ese acuerdo. Ahora, y que él iba a participar en el proceso, en la convención que estaba pautando el PRD institucional que dirigimos nosotros. Ingeniero, en el caso del Watergate en Estados Unidos se denominó la garganta profunda. El informante. Que era alguien que informaba que nadie sabía. En este caso, ¿quién es la mano oculta que mueve los tintales? Bueno, si se firma o si no se firma. Quien mueve ese tipo de cosas debe tener amplia influencia, ¿no? Entonces, ustedes saben esos subgrupos, evidentemente, bajo qué esquema y bajo qué dirección se pueden estar manejando. Pero lo importante es que el PRD entró en una ruta institucional donde ya estamos abocados a establecer todo un proceso de fortalecimiento con el propósito fundamentalmente de asumir esa agenda de resoluciones que hemos ya planteado, pero además de establecer también un mecanismo de oposición más constante y permanente a lo que son las acciones del gobierno, que entendemos no han llenado las expectativas en términos de lo que realmente el pueblo dominicano. Vamos a entrar a ese tema ahorita, pero ahora vamos a hacer conexión con un muchacho en la opción de la mañana, que Santo Méndez quiere tener una intervención. Santo, buenos días, adelante. Santo. Buenos días. Muy buenos días, don Percio, y a todos los demás colegas que están por ahí, y al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, nuevamente la bienvenida por sus asiduas visitas a los medios telemicro. Ingeniero, sus contradictores le endilgan el hecho de su condición de empresario.
dicen que esa mentalidad domina sus pasos y que por ende no puede liderar a un partido como el Revolucionario Dominicano. Y podríamos irnos a la historia para pensar que hay una constante de que empresarios han tenido dificultades para llegar al poder. El caso de Jacinto Peinado, yo pudiera pensar que las objeciones que le pudiera imponer Balaguer venían por esa vía. El caso de Trujillo, que unificó, representó tres personajes en uno: el militar, el político y el empresario, y que sus mayores excesos los cometió cuando se convirtió en el principal empresario de mi país. Pero eso no se da solo en América Latina, en la República Dominicana. Ahí está el caso de Berlusconi en Italia, que ha sido el problema empresarial el que lo tiene ahora mismo entollado, enturbiado ahí. ¿Qué piensa usted sobre esos reparos que le ponen a usted en su condición de empresario? ¿Domina esta condición al de político a pesar de que usted tiene más de 2 décadas en la política? Bueno, yo, independientemente de lo que eso implique, le voy a corregir que no son 2, son más de 3. Más de 3. Pero, que no me favorezca, pero tengo que decir. De todas formas, fíjese, Usted es un hombre joven, ingeniero. esta visión de empresario que nosotros tenemos, evidentemente la hemos tenido durante los 40, casi 40 años que hemos estado en el PRD. Y yo creo que esto nos ha permitido implementar una gerencia política de mayor efectividad. Y de hecho, hemos sido candidato, precandidato, presidente del partido, fui secretario nacional de finanzas del partido durante 18 años. Y yo recuerdo precisamente en el 86, cuando el PRD salió del poder, que me visitó en la oficina que yo en ese momento la tenía en la Pedro Enrique Ureña con Abraham Lincoln, el doctor José Francisco Peña Gómez, acompañado del licenciado Atuey de Campos. Y se me acercaron como al mes de salir del gobierno. Peña Gómez salía de la sindicatura y el PRD salía del poder con la presidencia del doctor Jorge Blanco. Me dijeron: Miguel, a pesar de nosotros haber salido del gobierno, la situación del PRD en términos financieros es crítica. Nosotros queremos que tú te hagas cargo de soportar lo que es los compromisos económicos de la Casa Nacional. Y que con empresarios amigos, con profesionales, pueda crear un grupo que nos dé apoyo. Y nosotros no hay problema, lo vamos a asumir. Y lo asumimos. Y recuerdo que duramos 14 años fuera del poder hasta el 2000, pero seguimos siendo también secretario nacional de finanzas y pudimos nosotros, desde esa posición, dar un soporte importante a las candidaturas, no solamente presidenciales, sino congresuales y municipales del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros hemos participado en procesos internos. Y yo, gracias a Dios, todas las posiciones políticas que tengo y que he tenido han sido producto de un escrutinio, en casi todos los casos universal, de la militancia del PRD. Cuando aspiramos por primera vez a la candidatura presidencial, nos sometimos y enfrentamos 7 candidatos. 7 candidatos que ninguno era empresario, todos eran políticos. Evidentemente yo tenía la doble condición. Ahora, yo he sabido en mi trayectoria personal deslindar un aspecto de otro, de manera clara, de manera transparente. Y hemos tenido esa visión de que hemos podido aprovechar lo bueno de uno y lo bueno de otro para consolidar en ambos casos nuestra posición política. Y en ese caso recuerdo que se unificaron esos 7 candidatos y formaron una corriente unitaria que nos enfrentó. Nosotros pudimos vencer con un 81% a esa corriente unitaria. Más adelante, en el caso de la presidencia del partido, eso fue para la candidatura presidencial del 2008, con un partido que realmente estuvo, luego de ese proceso del 2004, en condiciones muy deplorables, donde evidentemente la moral, la imagen de los periodistas estaba por el suelo, y donde nosotros tuvimos que salir a recorrer el país, tomar la bandera blanca y levantar esa imagen del PRD, con un discurso de esperanza, con un discurso de propuesta, con un discurso de que nosotros teníamos un gran compromiso con el pueblo dominicano y que teníamos que superar esa situación de frustración que teníamos luego de ese proceso del 2004. Y así lo hicimos. Y enfrentamos a un presidente candidato producto de lo que había sido esa reforma constitucional del 2002 que le permitió a Leonel Fernández presentarse nueva vez en el 2008. Y en ese caso nosotros
a esa coalición de candidatos le ganamos con un 81%. O sea, de una manera contundente, con mucha fortaleza, que nos permitió en el proceso ya electoral nacional frente al candidato presidente Leonel Fernández competir y sacar un 41%, a pesar de que se registra de enero a mayo de ese año el primer déficit fiscal de los gobiernos del PLD en más de 56 mil millones de pesos. Y luego continuamos con la presidencia del partido, donde nosotros obtuvimos 96.37 con la participación de 635 mil electores. Digo esto porque son procesos que están ahí registrados en la historia del partido y que nosotros no lo hacemos para vanagloriarnos, sino como una satisfacción política de que hemos podido penetrar en la preferencia electoral de los PRDistas y del pueblo dominicano. O sea que más que obstáculos, su condición de empresario ha sido una oportunidad para gerenciar una organización que usted entiende que... Mira, precisamente yo creo que el PRD, una de sus principales virtudes es esa mayoría cuantitativa que tiene. Pero nosotros tenemos que ser autocríticos y entender que necesitamos tener una mayoría cualitativa también, que nos permite implementar una gerencia política efectiva, de no ser el partido más antiguo, el partido más votado, sino ser el partido ganador, que es lo que quiere la mayoría de los PRDistas y que es lo que el pueblo dominicano también espera para tener un PRD comprometido con esa justicia social que reclama nuestro pueblo dominicano. Y en eso estamos trabajando. ¿Le ha faltado al PRD un proyecto político? El PRD ha vivido con muchas coyunturas de dificultades en su historia. Yo creo que eso evidentemente que no le ha faltado. Sí, pero le falta un proyecto político. Mire, saber qué hacer con el poder, saber cuál es el propósito. No, lo que pasa es que evidentemente en los gobiernos que hemos tenido no ha habido una visión clara de lo que debe ser un proceso de desarrollo. O sea, definitivamente, y eso no solamente le ha tocado al PRD. Aquí, y es evidente cuando usted analiza las estadísticas en términos económicos, el modelo de desarrollo que se implementa en la República Dominicana no se corresponde con un modelo que tienda a satisfacer una verdadera justicia social, a que tienda a procrear un bienestar social, a que contribuya también a elevar la calidad de vida de los dominicanos. Y le pongo de ejemplo que a pesar de nosotros haber crecido en términos económicos y con un Producto Interno Bruto también en crecimiento, y haber crecido en lo que son sus presupuestos nacionales, no hemos crecido en lo que es el ingreso per cápita ni la calidad de vida, y hemos mantenido niveles de pobreza que evidentemente no se corresponden con esos crecimientos económicos que sí podemos exhibir. ¿Por qué? Porque no hay una correspondencia proporcional en cuanto al crecimiento económico y en cuanto al crecimiento y el desarrollo humano de los dominicanos. Pero es evidente que al partido también le ha faltado tener un proyecto para cambiar eso cuando ejerce el poder. Es cierto. Nosotros hicimos una propuesta basada en un modelo de desarrollo donde se sustentaba en el empleo y las oportunidades, cuando nos correspondió. Ingeniero. Y hemos planteado también la necesidad de establecer grandes reformas en sectores que son fundamentales para el desarrollo nacional. Permítanos, como lo es, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la salud. Permítanos su anuencia para hacer una pausa, porque yo pienso que esos son temas que pudiéramos se ya puede tocar desarrollar en el más próximo... Ya para nuestro plato fuerte. como visión del partido y como futuro del país más adelante. Señores, vamos a hacer una pausa con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, en este programa especial por el grupo Telemicro, que incluye el Canal 5, Independencia FM 93.3 de la opción de la mañana y After Canal 3. Venimos ahora. Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Ingeniero, hay un aspecto que yo pienso que pudiéramos tocarlo ya más formalmente, porque usted se refería un poco al modelo económico que está viviendo, que se ha establecido en el país. El presidente Medina pasado mañana, cumple su 16. primer año de gobierno, que es un periodo nuevo, aunque con una cabeza diferente, pero un periodo nuevo del Partido de la Liberación Dominicana, que ha dicho que va a ganar en el 16, y el presidente Fernández fue mucho más lejos, mucho más atrevido hacia el futuro, y dijo que hasta el 36. Esos son 4 o 5 periodos.
Sí. Serían cinco periodos. Pero dicen, si va con una cosa piensa el burro y otra el que la pareja. Así es. ¿Cómo usted ve el país? A pesar de que el PRD está en una situación delicada, pero ¿cómo usted ve el gobierno? ¿Cómo usted ve el país? ¿Cómo usted visualiza el futuro hacia esas correcciones de modelo económico a lo que usted se refería ahora? Nosotros tenemos que precisar lo siguiente. En el caso del presidente Medina, evidentemente que es un presidente que luce con buenas intenciones, que presenta un escenario de menos dispendio, menos despilfarro, más frugal, y eso contribuye a un ambiente de convivencia y de adecuación de lo que ha sido como contraste a situaciones anteriores. Pero con eso no se resuelven los problemas del país. Yo creo que se requiere, y era lo que señalaba, una mayor capacidad de voluntad política para enfrentar los problemas medulares. Aquí hay tres grandes problemas, entre otros, que no acogen más dilación en materia de enfrentarlo ya con soluciones definitivas. Está el problema de la seguridad ciudadana, para lo cual nosotros propusimos un pacto por la seguridad ciudadana, porque entendíamos que era un problema que estaba afectando ya a todos los sectores de la sociedad dominicana y que diariamente veíamos que evidentemente se presentaban situaciones que agredían de manera brutal a toda la sociedad dominicana. Está el problema de la educación, que hemos visto con buenos ojos que el presidente haya dispuesto, como se había comprometido, a establecer el 4% de la educación. Pero esto no es suficiente. Si no se hace una verdadera reingeniería, una reforma educativa, que establezca de manera clara la participación articulada de los componentes del sector educativo, tanto maestros, alumnos, padres, sociedad y Estado. Y eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque se requiere de una reforma educativa que contemple los procesos que afectan a cada uno de esos actores, como el caso de la infraestructura física y equipamiento, por hacerlo con una planificación adecuada. Ya hemos visto que no pudo lograrse en el primer año la expectativa mínima en cuanto a la realización de estas e implementación de estas infraestructuras. Lo propio de la parte docente, que no solamente se requiere de una mayor capacitación, sino también de mayores ingresos, de salarios dignos para este sector tan importante del país, y esa articulación necesaria entre, reitero, Estado, sociedad, maestros, padres y alumnos, que articulen un proceso de que ese 4%, la inversión, se haga de manera efectiva en términos de resultados. ¿Cuál sería el tercer punto que usted identifica? El tercer punto es el tema energético. El tema energético, sí, que nosotros entendíamos que era un tema a declarar de emergencia nacional, por muchas razones. Primero, porque el país está generando un déficit de 1.800 millones de dólares anuales, que se refleja directamente en dejarlo de invertir en salud, en educación, en otros sectores que son más productivos para la sociedad dominicana y para el pueblo en sí, para los más necesitados. En segundo lugar, de que tenemos un servicio ineficiente y un servicio costoso. Y eso se debe, al igual que como ocurría con las empresas de Corde en su época, a que evidentemente el modelo de mercado está fundamentado sobre lo que es la ineficiencia. Usted produce a 12, vende a 30, produce a 28, vende a 30, usted no tiene, inclusive produce, cobra por capacidad instalada. El menos eficiente es el que establece la norma. El menos eficiente es el que... Por eso surgieron muchas empresas del sector privado en aquellos tiempos de Corde, en los rubros que Corde manejaba, donde por el clientelismo político, por la ineficiencia, por la incapacidad de los componentes de esas empresas, el costo de producción era muy alto y evidentemente no podían perder las empresas de Corde, tenían que ganar. Así es. Y el que producía 12 en el sector privado se beneficiaba de ese gran margen que le permitía tener mayores ingresos y beneficios, en detrimento de lo que debe ser un costo apropiado para el usuario. Ingeniero, y eso ocurre con el sector energético. Usted habla de los pactos y precisamente en las varias temáticas que ha hecho referencia hasta este momento. La Ley de Estrategia Nacional consigna precisamente esos pactos y de hecho le agrega el pacto fiscal. ¿A qué usted atribuye que, vamos a decir, ya cumpliendo este primer año de gestión, el gobierno no haya tenido la intención o más bien la voluntad
de celebrar esos pactos cumpliendo con ese mandato de la ley? Mire, aquí del pacto fiscal solamente se habló, pero la realidad es que fue una imposición fiscal. Y se frustró. Con la deficiencia de que mostraba la falta de compensación social por los graves incrementos que iban sobre todo en los hombros de los más necesitados, de la clase media y la clase baja del país. Y en ese sentido nosotros entendemos que se hace necesario un gran pacto que contemple 5 o 6 sectores fundamentales. Yo he dicho y he reiterado que fui el proponente en la reforma constitucional de la no reelección presidencial consecutiva por razones, primero, de principios, de que esa fue la bandera también del PRD durante toda una vida, de que fueron también lo que enarboló José Francisco Peña Gómez, inclusive su tesis doctoral fue sobre la no reelección presidencial consecutiva. Y segundo, porque hemos visto que sus resultados son dañinos y perniciosos para el país. Pero yo he dicho que a esta no reelección hay que acompañarla de un proyecto de país que nos permita continuidad de Estado, que nos permita un proceso de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, independientemente de los diferentes gobiernos, los diferentes partidos que gobiernen en un momento determinado, sobre todo en sectores que tienen que ver de manera directa con el desarrollo nacional y que tienen que ver con el beneficio de la grande mayoría, como son esos sectores sociales de educación, de salud, de seguridad social. Por eso siempre yo pongo como ejemplo el modelo chileno. El modelo chileno que durante 20 años gobernó una concertación de 17 partidos de centro izquierda, la mayoría, y que entendió para la implementación de resultados positivos que era necesario la incorporación del sector productivo nacional y extranjero en los planes de desarrollo del gobierno, y el 85% de la inversión en el aspecto portuario, aeroportuario, viales e industriales corresponden al sector privado. Ahora, evidentemente, ¿qué hicieron ellos? Definir con precisión y con transparencia los roles de cada sector. El Estado, su rol facilitador, pero fiscalizador, contralor y garante de la calidad y costo de los servicios. Y el empresario, evidentemente, moderando su voracidad empresarial. Y así ha dado resultados. ¿Qué permitió? Que otros ingresos, por conceptos impositivos y de otra naturaleza, el gobierno lo utilizara en hacer esas grandes reformas en educación, que hoy es obligatoria la educación en Chile, producto de un proceso de 12 años de reforma, en seguridad social, en salud y en otros aspectos que tienen que ver con la calidad de vida del pueblo dominicano. Y por eso digo que el modelo de desarrollo nuestro tenemos que revisarlo, porque Chile en esos 20 años quintuplicó el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero también quintuplicó el ingreso per cápita de los chilenos y elevó la calidad de vida de los chilenos y disminuyó de un 40 a un 13% la pobreza. Entonces eso se corresponde con un modelo social, con un modelo que beneficia a la gran mayoría y hoy presenta indicadores económicos, no solamente en los macros, sino también en lo que significa la clase media, la clase baja del país, que evidentemente se corresponden en una proporción paralela de ese crecimiento económico con ese bienestar del pueblo. Ingeniero, vamos a conectar con la opción de la mañana con William Capellán para que tenga una intervención. Don William. Adelante, profesor Capellán. Buenos días, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, don Percio, Marjorie y Domingo, un saludo para ustedes. Ingeniero, usted ha sido un hombre coherente, ha sido constante en insistir en la institucionalidad del partido, lo que puede garantizar su crecimiento, fortalecimiento y su reorganización. Ahora bien, mi pregunta es, ¿entienden las bases del partido? Las bases del PRD entienden ese concepto de institucionalidad que usted predica y que sostiene con coherencia, como decía. Primero. Y segundo, ¿está el ingeniero Vargas Maldonado preparado para que en una convención exista una votación masiva que pueda resultarle adversa? En primer lugar, yo creo que las bases del partido están preparadas. Quizás lo que no estén preparados para ese proceso de disciplina son algunos sectores que se han enquistado durante años en el PRD y que no quieren entender que hay que dar paso a las nuevas generaciones. Y precisamente los obstáculos que nosotros hemos tenido ha sido
por eso, por la apertura. En el PRD, tanto a la juventud como a las mujeres, nosotros le hemos permitido participar de manera activa, de manera viva en lo que son los procesos institucionales y en los procesos electorales, congresuales y municipales. Es tanto así que antes, para competir un joven tenía que competir entre todos, y nosotros dispusimos que haya 10 espacios para vicepresidentes jóvenes, 10 espacios para subsecretarios jóvenes, y además en los procesos congresuales y municipales establecimos espacios, casillas específicas para jóvenes que compiten entre jóvenes y se insertan en las casillas electorales. Y esto ha dado el resultado de que hemos cuadruplicado la participación de los jóvenes en los ayuntamientos. Hemos multiplicado la participación de los jóvenes en el Congreso. Tenemos el diputado más joven, pero tenemos también la alcaldesa más joven del país. Y eso es lo que nosotros predicamos, no con discursos, sino con acciones concretas, con un planteamiento que realmente abre las puertas a esas generaciones y que hemos recibido respuesta positiva. Mire, yo decía que nosotros hemos participado en todos los procesos en base al voto universal y las posiciones que hemos tenido ha sido en base a eso. O sea que estamos preparados. En el último proceso que participamos, nos sacamos un 47% entre comillas. Todos saben la contaminación que hubo con la participación de fuerzas externas para elegir a otro candidato que era el que le convenía en ese momento al partido de gobierno. Y anteriormente habíamos sacado un 81% y un 96.37%. O sea que nosotros creemos en la democracia, creemos en la participación abierta, pero con transparencia. Creemos que todos tienen derecho a ser elegidos y a elegir, pero de una manera institucional, de una manera transparente, que se corresponda con el espíritu fraterno que debe existir, sin trampas, sin mañas, sin alianzas. Nosotros fuimos, señores, en las últimas 2 elecciones el partido más votado, en el 2010 y en el 2012 como partido. Pero ¿qué pasa? Que en el 2010 el PRD nos saca un senador, siendo el partido más votado. Evidentemente eso corresponde a una alianza que generó una cirugía muy puntual para que en las provincias donde el PRD podía sacar ese senador, no lo sacara. Y eso fue evidente. ¿Pero alianza entre quién? Entre fuerzas internas del PRD y el gobierno. Eso se ha debatido mucho y se ha planteado. Pero usted lo acusan en diferentes ocasiones. De ser aliado al aliado al gobierno PLD. y de hacerle el juego al gobierno. Bueno, lamentablemente eso es precisamente. ¿O el PRD es víctima de sus propias acusaciones? No, lo que pasa es que las realidades se quieren ocultar. Y cuando usted es candidato y tiene un 22%, sustentado en la plataforma de un PRD que viene fortaleciéndose a partir del 2004, luego de salir del gobierno, pasando por el 2008 y 2010, siendo el partido más votado, y usted tiene un 22% por encima del candidato del gobierno, que además ese gobierno tiene un 75% de rechazo, para usted explicar al país y a los PRDistas cómo usted perdió, es difícil. Entonces lo más fácil es buscar un chivo expiatorio. Y evidentemente aquí sabemos que las razones por las cuales el PRD perdió son muy evidentes, están ahí, están muy claras, y evidentemente eso es lo que no se quiere reconocer. Y ante esa incapacidad de haber podido llevar al PRD al poder, porque el pueblo quería un cambio, entonces se busca mezclar verdades con mentiras y establecer un culpable que quieren ellos fabricar. Y no Ese es entiende el origen, la base. ingeniero, la génesis de toda la crisis por la que atraviesa el PRD en estos momentos está ahí en No, esa. la génesis de la crisis que atraviesa el PRD está en el 2002, cuando Peña Gómez en el 1994 desechó 2 años de gobierno para establecer un acuerdo constitucional con el presidente Balaguer e implementar en la Constitución de la República la no reelección presidencial consecutiva. Peña lo quería ese acuerdo. Peña prefirió desechar los 2 años, desestimar esos 2 años de gobierno que ofreció Balaguer y que se abocaran a un proceso, en el primer caso, Ingeniero, que se iniciara la primera ola de reforma judicial, y en el segundo caso, que se estableciera la no reelección presidencial consecutiva. Entonces, en el primer gobierno del PRD... Ingeniero, pero lo que quiero establecer es, ¿Peña quería el acuerdo y los sectores del PRD no lo querían o Peña lo desestimó? No, porque Peña lo que tengo entendido es que decidió, Peña llegó contento a presentar el acuerdo y que se le plantaron en 2 partes. Pero y dijeron Peña decidió mejor establecer 2 aspectos en la Constitución de la República. Primero, la primera ola de reforma judicial,
y segundo, la reforma en materia de la no reelección presidencial. Esa ha sido la bandera de lucha, eso dejó muerto, exiliado, preso político al PRD durante todos esos años, la no reelección presidencial consecutiva. Esa era la bandera que se exhibía en ese entonces, y eran principios. Entonces, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? En el primer gobierno del PRD no entiende cuál es su verdadero propósito político. En el primer gobierno del PRD se denaturaliza ese propósito de crear las condiciones de alternabilidad en el poder mediante la no reelección presidencial consecutiva. Porque después de haber dicho 82 veces que no iba el presidente de turno, el presidente Mejía, reforma la Constitución, compra 12 legisladores del PLD para esa reforma, que fueron expulsados del PLD, y el único punto a reformar era la reelección presidencial. Reelección que dio al traste con la situación de los resultados electorales del 2004 y que le permitió a Leonel reelegirse en el 2008. Y esa es parte del origen de esta situación. ¿Pero no comprende la base del PRD eso, o usted de alguna manera falló en hacer la contraofensiva a que lo identificaran como el chivo no, la base para ser responsable de la derrota? La base del PRD cada día lo entiende más. Por eso nosotros tenemos... Si quede reacción tardía. No, lo que pasa es, y eso le ocurre a muchísima gente, que si tú estás aquí y tu expectativa es llegar al poder, llegar al gobierno, cambiar tus condiciones de vida, y si en eso, por ejemplo, otros niveles, yo te digo a ti que tú vas a ser embajador en España, por ejemplo, y resulta que tú pierdes las elecciones y tú dices, mira, yo no perdí por mí, yo perdí por ese, y tú tienes medio de comunicación, por ejemplo, y yo te digo que tú vas a ser embajador, entonces tú evidentemente la enfrentas hacia mí y dice que yo soy el culpable. ¿Ese es un ejemplo o había muchos comunicadores que le habían prometido? No sé, esos son... Cuando usted admitía hace un rato que en el caso de Janilda Vázquez, cuando ella decía que iba a ir al PRD y usted se preguntaba a cuál de los PRD iría ella, ¿es una admisión por parte suya de que hay una división en el partido? No. Y si le preocupa... Hay un PRD, yo lo digo por sus manifestaciones, pero déjeme decirle una cosa. ¿Le preocupa a pesar de las diferencias coyunturales que yo tengo con Janilda Vázquez, debo reconocer en ella que es una mujer preparada, capacitada, que ha trabajado mucho por este partido, debo reconocerlo. Y debo reconocer también que es una mujer con iniciativa, que es una mujer útil a la sociedad dominicana. El hecho de esta diferencia no empañan en ningún modo mi visión y mi pensamiento sobre sus condiciones. ¿Estaría dispuesto a aceptarla como secretaria de organización? Entonces, lo que le quiero decir es que evidentemente ella ha manifestado de manera reiterada, primero, que nosotros cesábamos el 19 de julio, o sea, lo que significa una contradicción. Y segundo, que ella ha enarbolado una bandera al margen de la institucionalidad. Evidentemente eso es una indisciplina, por eso fue suspendida, y hubo una suspensión. Nosotros, conscientes de la calidad de esta señora, propusimos de que la moderación fuera primaria en eso, y hubo una suspensión de 2 años, revisable cada 6 meses, de manera que se había un comportamiento de apego a la institucionalidad, de respeto. Ella podía retomar su posición, pero no ha sido así. Entonces nosotros entendemos que nosotros, reitero, en ese caso, vamos a ser respetuosos de las decisiones de los tribunales competentes del país. La otra que quería preguntarle, ingeniero, ¿le preocupa a usted esa convocatoria al Comité Ejecutivo Nacional, a la convención que ha hecho el grupo de Hipólito Mejía para el 27 de octubre? Absolutamente. ¿Teme que salga de ahí alguna división del Partido Revolucionario? Absolutamente, no nos preocupa. Lo primero es que de antemano te digo que esa convocatoria, que esa convención no se va a hacer. ¿Por qué? ¿No se va a hacer? No se va a hacer. ¿Por qué? Juan, ¿para qué fecha que está? 27 de octubre. El 28 estoy aquí con ustedes. Él estará con nosotros, le vamos a reservar la El fecha. 28. ¿Lo ponemos en agenda? Póngame en agenda. Ingeniero, y a propósito del derecho de elegir y de ser elegido, también se le ha endilgado de que usted se haya gestionado la presidencia de la Internacional Socialista para el capítulo de América Latina. Cuéntenos, precísenos, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque esa información no ha sido dada a conocer. Total de lo que son y cómo funcionan estos organismos. El año pasado, en el congreso que se efectuó en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, nosotros participamos
éramos vicepresidentes de la Internacional Socialista ya, y participamos en el proceso de elección, donde participan 163 países y 186 partidos políticos de todo el mundo. Y en ese hay 32 vicepresidentes. Todo el mundo tiene derecho a presentar candidaturas. Se presentaron una cantidad importante de candidaturas. Nosotros nos presentamos y nosotros ganamos dentro de los 32 vicepresidentes electos mundial. ¿Y cuál fue la composición del voto? Entonces fue un voto secreto, donde todos los países iban, depositaban su voto por lo que habían presentado candidatura. Nosotros le ganamos a Argentina, a Uruguay, a Perú, a Colombia, a países importantes de Sudamérica, Centroamérica y del propio Caribe. Y en ese sentido obtuvimos la vicepresidencia mundial. Luego, más recientemente, en Ocho Ríos, Jamaica, se presentó un congreso para Latinoamérica y el Caribe, que es lo que contempla el área de centroamericana, suramericana, el Caribe, en materia de lo que es el capítulo para la Internacional Socialista. Y ahí hay una presidencia. Nosotros planteamos nuestra candidatura en un escenario donde son 23 países y 26 partidos. Y en ese congreso salimos electos de manera unánime, aunque se registró una votación secreta también con la participación de los países presentes y de los partidos políticos presentes. En principio hubo una candidatura que se iba a presentar, que era la de Horacio Serpa, el colombiano, y la correlación de fuerza era muy favorable a nosotros y él decidió retirar su candidatura, y ellos también, los colombianos, votaron por nosotros, incluyendo el amigo Martín Torrijos, que en principio estaba participando por Panamá en la candidatura, apoyando la otra candidatura. Y al final, pues, nos ofreció su colaboración, su reconocimiento. Y a propósito de Martín Torrijos, que tuvo una breve intervención, si se quiere, en la crisis del partido, recientemente se comunicó a la Internacional Socialista sobre la situación interna de la organización aquí, del PRD. ¿Ha tenido usted alguna reacción de la Internacional Socialista respecto a este tema? Nosotros hemos mantenido a la Internacional Socialista informada de todos los procesos, de todos los pasos, de la vida institucional, de los acontecimientos. Inclusive, lamentablemente, hemos tenido que enviar temas no muy agradables, como el caso de que la Internacional Socialista es un club de vagos, dicho por uno de los amigos que evidentemente quieren desmeritar nuestra posición, que la Internacional Socialista es esto, que aquello, que no está en mira y no, que este tipo de cosas, y hemos mantenido constantemente estas informaciones. Evidentemente esas son gente que tienen y organismos que están enfocados en otros aspectos, no en problemas internos partidarios, están enfocados en buscar hacer eventos, congresos y buscar abordar los grandes problemas globales y particulares. En este caso, a nosotros nos va a corresponder como presidente de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe establecer encuentros, asambleas, congresos, donde nos permitan a nosotros abordar los temas comunes regionales, que podamos aportar ideas, que podamos sacar conclusiones y que puedan ser útiles precisamente para este tipo de... Pero sobre la crisis interna no se ha manifestado la Internacional, ni le ha interesado el tema. No, ellos respetan y respaldan la institucionalidad en los partidos. Es decir, que se basan en las informaciones que usted le suministra como presidente del partido. Y que ellos evidentemente tienen en sus manos producto de los procesos institucionales que están establecidos. Ingeniero, permítanos su anuencia nuevamente para hacer una pausa. Dentro de algunos segundos volvemos a conversar con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Venimos ahora. Bien. Señores, estamos de vuelta con Matinal en este programa especial. Vamos a darle entrada a un chocolatico embajador. Así es. Porque hemos tenido un buen rato conversando y vamos a darle la bienvenida. Y somos buenos anfitriones en Matinal. Michelle, que cada miércoles nos trae el chocolatito. Gracias. Un chocolatito. Y
A la dama. Así es. Muchas gracias. Domingo no se pierde. Gracias. No se pierde, ¿no? Caballero. Gracias. Estoy entre caballeros, no me puedo quejar. Bueno, ingeniero, buena Así salud. es. Domingo, buena Bueno, salud. De inmediato vamos a hacer conexión con Bienvenido Rojas, que está en la opción de la mañana, para que tenga su intervención hoy con nosotros. Bienvo, adelanta. Ingeniero Vargas Maldonado, ¿cómo se siente? Que usted, que era un gran deportista, y a mí me consta, ha abandonado la pasión del deporte para meterse de lleno en esta vorágine de la política. ¿No le hace falta la actividad deportiva? Mediante algunas estadísticas. Lo hago a veces directamente o a través de amigos. Bien, lo acabo de invitar al tenis para septiembre, para la Copa Davis. Tú sabes que a nosotros nos une la pasión por un deporte nacional que es el béisbol. Y realmente cuando yo discuto con algunos amigos sobre determinados atletas del deporte del béisbol, pues recurro no a la pasión, sino a las estadísticas. Y a veces, como no tengo todo a mano, acudo a mi asesor en ese sentido. Bienvenido, Rojas. Bueno, pero Bienvenido, que se la además usted tiene la familia que la tiene al día. ¿Con qué equipo usted está? Porque No, yo soy de la familia, de Licey. del Licey. Ingeniero, Él lo dice por Guayubín Olivo. Y Chichi Olivo. ingeniero, por la diversidad de entrevistadores y la diversidad de temas que se pueden tratar con usted, hemos ido dando tumbos de un tema a otro. Y a mí me gustaría volver al tema de la evaluación del gobierno del primer año de gestión del licenciado Danilo Medina. Ya usted habló de 3 aspectos en los que hay que enfatizar, pero me gustaría que si usted tiene una idea, el presidente dicen que le ha dado resultados su estilo hasta el momento y que por qué cambiar. ¿Entiende usted que el presidente, cuáles serían los principales retos que él tendría que enfrentar a partir del lunes, del domingo? El sábado, cuando se inicie su segundo año de gestión. Yo decía, lo primero es que no podemos cometer el error de evaluar un gobierno por la popularidad que pueda tener el presidente, sino por los resultados de ese año de gestión. Y en ese sentido yo planteaba de manera clara que entendemos que el presidente Medina, lo hemos visto, tuvimos la oportunidad de conversar con él, de plantearle 14 puntos que entendíamos eran importantes para el desarrollo del país y para asumirlo con voluntad política. Lo vemos con buenas intenciones, con buenos propósitos, con un acercamiento con la sociedad, con el pueblo dominicano, pero que eso es bueno, pero no es suficiente para enfrentar los problemas medulares del país. ¿Le falta voluntad al presidente? Que para eso se requiere de una firme voluntad política de enfrentar, por ejemplo, la solución al sistema energético nacional, ¿Le falta a la esa educación, voluntad al presidente? hacer una reforma educativa importante. Bueno, las voluntades se expresan con los hechos. Las voluntades se manifiestan cuando tú tomas decisiones que a veces no son simpáticas, pero que evidentemente tienen que asumirla como presidente. Y el hecho de la no reelección le permite a un presidente gobernar precisamente con ese propósito, con esas decisiones. Y por eso yo decía, y esto ya no es un asunto del presidente Medina, que debemos revisar nuestro modelo de desarrollo del país. Que evidentemente hemos tenido un país que ha crecido en términos económicos, que su Producto Interno Bruto ha crecido, pero que no se manifiesta en las mismas proporciones en lo que es el bienestar de los ciudadanos, en lo que es el desarrollo humano. No hay esa compensación, no hay esa correlación en términos de avance. Y hay sectores, como dije, que son fundamentales, que constituyen un gran factor en el desarrollo del país y en el bienestar del pueblo, como es la educación, como es la salud, como es la seguridad ciudadana, que está afectando a todos los sectores de la sociedad, y como es el tema energético y otros que son importantes también. Pero entendemos que se debe hacer un plan de nación, un proyecto de país. Sobre todo contemplar 5 o 6 puntos fundamentales que tenga que ver y asumirlo de manera que haya una continuidad de Estado en esos procesos para beneficio del pueblo dominicano. Ingeniero, usted habla de la no reelección, sin embargo, en los últimos días, en las últimas semanas, hay voces que han estado elevando personas que han estado elevando su voz sobre la posibilidad que pudiera tener el presidente Danilo Medina de optar por un nuevo periodo a través de los mecanismos constitucionales que se lo permitan. ¿Usted cree que sería eso favorable a la democracia? ¿Ha tenido contacto con el presidente Danilo Medina sobre ese tema? Mire,
En la conversación que sostuvimos cuando lo visitamos de manera oficial al Palacio Nacional, no se tocó ese tipo de tema. Pero yo tengo un concepto muy claro. Yo he dicho precisamente, y por eso fue una propuesta nuestra, en las conversaciones con el presidente Fernández, cuando hicimos el acuerdo de la reforma constitucional, él no estuvo de acuerdo con ese planteamiento, pero evidentemente que ese fue el punto sine qua non que nosotros planteamos para hacer ese acuerdo de la reforma constitucional. Y así se expresó. Yo mantengo mi posición, entiendo que la reelección es perniciosa, que le hace daño al país, que estanca al pueblo, que corrompe a la sociedad y que evidentemente la participación alterna crea ese escenario de alternabilidad que permite el surgimiento de nuevo liderazgo y de que el país tenga diferentes opciones para seguir, aunque sea con presidente de un mismo partido, por ejemplo. Ingeniero, pero el esquema no deja a los expresidentes como abejones de coco en el medio que también tronchan la posibilidad de ese liderazgo, porque hay quienes dicen que el esquema, por ejemplo, norteamericano, dice le permite una reelección a un presidente y ya se va. Lo que pasa es que el esquema norteamericano está basado en una fortaleza institucional, pero a lo mejor una democracia sólida. Pero a lo mejor eso es lo que tenemos que hacer aquí. Pero no es la realidad de hoy. Es posible que en 20, 30 años pudiésemos llegar ahí. Pero precisamente se puso la no reelección consecutiva. O sea, tener la alternabilidad de volver en 4 años. En ese caso, para no perder cualquier tipo de... Para evitar el uso de recursos del Estado en favor de los candidatos. Eso implica muchas cosas. Usted ha planteado un tema que nos lleva a una vieja discusión, que a veces los hilos de la frontera para definirlo a veces son tan imperceptibles que casi no se pueden descifrar, que es entre el estadista y el gobernante. Usted ha dicho que al presidente de alguna manera le falta la voluntad de profundizar los cambios e incluso ni siquiera le da mucha importancia a la popularidad que pueda tener el gobierno como una forma de ser validado socialmente. Se dice que el gobernante es aquel que administra las cosas, que las lleva, y el estadista es aquel que procura cambios profundos de la vida institucional. ¿Pudiéramos decir que el presidente es un estadista o es un gobernante? Yo he dicho de manera muy clara que comparto iniciativas que el presidente Medina ha establecido, porque entiendo que son positivas, pero yo me refiero a que nosotros tenemos grandes problemas que son medulares para el desarrollo del país y para el bienestar de la mayoría del pueblo dominicano, que hay que afrontarlo. Por ejemplo, un país como este, un gobierno, debe dedicar recursos a lo que es un programa de viviendas sociales en todo el territorio nacional, distribuido de una manera equitativa, tanto económica como geográfica, de manera que pueda haber la ilusión del sueño de un hogar, de una pareja, de una familia, tener un pequeño espacio donde vivir con facilidades. Esa deben ser... ¿Le parece correcta la decisión del gobierno de continuar en la segunda línea del metro? Yo siempre he visto las inversiones de los gobiernos en términos de prioridades. Y yo creo que precisamente antes de continuar una línea del metro que es importante también para el desarrollo del transporte urbano, yo creo que hay que abocarse a lo que son estos aspectos que son relevantemente importantes, que hemos mencionado ya. Si yo le aplico la dictadura de la respuesta, ¿cómo usted definiría el gobierno del presidente Danilo Medina? ¿Bueno, muy bueno, malo, regular? Es un multiple choice. Que tenemos que hacer. Es un examen. ¿Cómo lo pudiéramos definir? No, mira, en términos personal hay que destacar el manejo frugal, el manejo sencillo, el manejo directo con el pueblo del presidente Medina. Pero eso es él. Ahora yo me refiero el gobierno como tal, a que un gobernante debe asumir, enfrentar con planificación, con decisión, con voluntad, con coraje, lo que son los grandes problemas del país. Nosotros se nos va a enfrentar un tremendo y terrible problema con el vencimiento de los contratos de generación cuando se establezcan ahora, y nos va a encontrar sin capacidades instaladas para entonces poder hacer contratos que puedan ser satisfactorios para la mayoría del pueblo dominicano. Y evidentemente yo creo que ese es uno de los sectores donde se debe haber tomado decisiones
hasta declarando de emergencia la situación del sector energético, para propiciar las condiciones de capacidades instaladas que permitan establecer acuerdos con mejores condiciones del gobierno. Ingeniero, y en el tema de la educación, si no establecemos una reforma, una reingeniería del sistema, vamos a estar invirtiendo un 4%, que es muy bueno, pero que no se corresponde con lo que debe ser en un proceso eficiente en materia de servicio Ingeniero, educativo. y a propósito de coraje, en la campaña electoral, el actual presidente Danilo Medina dijo que iba a ser muy enérgico en la lucha contra la corrupción, inclusive que estaría dispuesto a hacer cancelaciones de funcionarios que estarían señalados por el rumor público. Sin embargo, parece ser una de las sombras de este balance de esta primera gestión, la lucha contra la corrupción. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo, en honor a la verdad, que la manifestación de corrupción en este gobierno se ha manifestado en mucho menores escalas que en otros gobiernos. Es una realidad. Eso no podemos ser mezquinos. Nosotros entendemos que, sobre todo el presidente, da mucha muestra de respeto y de apego a esos parámetros. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Independientemente de que puedan surgir en alguna u otra ocasiones, pero eso no se podría hacer como un común denominador de este gobierno. ¿Y de la gestión pasada? Bueno, de la gestión pasada ha habido denuncias, ha habido rumor público que evidentemente reflejan de manera clara que hubo un proceso de corrupción con islas de poder que evidentemente mancharon en ese aspecto a las administraciones anteriores. ¿Usted entiende que también hay falta de voluntad en ese sentido? De asumir. De asumir esa lucha contra esa corrupción que está bien identificada. Bueno, yo entiendo que esto competen a los organismos que corresponden en términos de justicia y deben canalizarse por ahí, y cualquier ciudadano está en el derecho de elevar cualquier situación y también de hacer la denuncia correspondiente. Pero lo más importante para nosotros, fundamentalmente, es que debemos enfocar lo que es la perspectiva del país, del presente hacia el futuro. Y lo propio pensamos nosotros para nuestro partido. Y en ese sentido yo estoy muy esperanzado en que el PRD va a recomponerse, que va a salir fortalecido de estos procesos, que la práctica de la disciplina le va a hacer un servicio eficiente al partido para convertirse en un partido más fuerte. ¿Usted ha construido muchos puentes, ingeniero? Estamos permanentemente en eso. Que conecten. Estamos permanentemente en la eso. Posibilidad de un arreglo. Estamos permanentemente en eso. Yo creo que lo primero es que yo no tengo, en términos personales, ningún tipo de resentimiento contra nadie, ningún tipo de animadversión, en términos que no me permita a mí conversar con cualquier persona, dirigente o no del PRD. Y de hecho hemos estado haciendo gestiones de contactos hacia adentro, hacia afuera, con ¿Cuál es partidos el políticos. verdadero conflicto en el partido? Usted ha mencionado lo de la disciplina. ¿Las candidaturas del 16 es lo que Por dice? supuesto, o sea, todos esos planteamientos de acusaciones de culpabilidad y ese tipo de cosas que tú has visto, es fundamentalmente que no hay forma de explicar cómo se pierde un proceso y vamos hacia el otro. Pero el presidente Mejía quiere la candidatura y usted la quiere también. Ese es el verdadero conflicto. Él lo ha manifestado y nosotros siempre lo hemos dicho de que estamos en este proceso de participación política porque entendemos que desde el gobierno podemos llevar a cabo un modelo de desarrollo que permita tener precisamente mayor equidad social, mejor distribución de la riqueza, más calidad de vida de los dominicanos y que permita también establecer un mecanismo de desarrollo sostenible que beneficie a la mayoría. Nosotros estamos sumamente agradecidos de este diálogo. Desearle buena suerte, ¿verdad? Así en medio es. de esta situación, buena suerte Hacia esa consolidación en que y el esa PRD unificación. encuentre su sosiego, su paz interna y que, Sí, que juegue su rol. Yo estoy muy esperanzado en que las cosas van a salir bien. Evidentemente, los procesos, cuando se quieren imponer reglas, cuando se quiere imponer disciplina, son difíciles, son dolorosos a veces, pero hay que asumirlo. Y yo he decidido, en vez de ser indiferente, asumirlo. ¿Por qué? Porque entendemos que podemos dejar un legado de pasar de un partido mayoritario, un partido más antiguo y que menos ha gobernado, y un partido indisciplinado y desorganizado, a pasar a un partido moderno, organizado, disciplinado, un partido ganador, que es lo que quiere la mayoría de los PRD. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros así despedimos el programa, este programa especial que hemos tenido en el día de hoy.
por el Canal 5, Canal 3 de Aster y conectados con los muchachos de la opción de la mañana en la 93.3 de Independencia FM. Agradecerle a Marjorie, a Domingo, a Gustavo Olivo, a Johnny Vázquez, Santo Méndez, William Capellán y bienvenidos Rojas, que nos han acompañado. Nosotros mañana vamos a estar de nuevo con ustedes para otra entrega de matinal, pero